Penguin Random House Audio presenta La Torre Elevada, Al-Qaeda y los orígenes del 11S de Lawrence Wright, narrado por Carlos Álvarez. Para mi familia, Roberta, Caroline, Gordon y Karen. Prólogo. El día de San Patricio de 1996, Daniel Coleman, un agente que trabajaba en la sede neoyorquina de la Oficina Federal de Investigación, FBI, y se ocupaba de casos de inteligencia exterior, condujo hasta Tyson's Corner, Virginia, para tomar posesión de su nuevo destino. Las aceras seguían enterradas bajo la capa de nieve grisácea depositada semanas antes por la fuerte ventisca de aquel año. Coleman entró en un anodino rascacielos de oficinas del gobierno llamado Gloucester Building. Tomó el ascensor y se bajó en el 5º piso. Se trataba de la estación Alec. A diferencia de las demás estaciones de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, ubicadas en los diferentes países que vigilan, Alec era la primera estación virtual y se encontraba a solo unos kilómetros de la sede central de Langley. En el organigrama de la agencia aparecía catalogada como Vínculos Financieros Terroristas, una subdivisión del Centro de Antiterrorismo de la CIA, pero en la práctica se dedicaba a rastrear las actividades de un único individuo, Osama Bin Laden, cuyo nombre había aflorado como principal financiador del terrorismo. Coleman había oído aquel nombre por primera vez en 1993, cuando una fuente extranjera había mencionado a un príncipe saudí que financiaba una célula de islamistas radicales que planeaba volar lugares emblemáticos de Nueva York, como la sede de las Naciones Unidas, los túneles Lincoln y Holland, e incluso el edificio de Federal Plaza 26, donde trabajaba Coleman. 3 años más tarde, el FBI por fin había encontrado tiempo para enviarle a examinar la información recopilada por la CIA con objeto de determinar si había motivos para iniciar una investigación. La estación Alec ya tenía 35 volúmenes de material sobre Bin Laden, que en su mayor parte consistía en transcripciones de conversaciones telefónicas captadas por los oídos electrónicos de la Agencia de Seguridad Nacional. Coleman halló el material repetitivo y poco concluyente. Aún así, abrió un expediente sobre Bin Laden, más que nada para reunir toda la información por si se daba el caso de que el financiero islamista resultaba ser algo más que eso. Como muchos otros agentes, Dan Coleman se había preparado para combatir la Guerra Fría. Había ingresado en el FBI como archivero en 1973. Culto e inquisitivo, Coleman se sentía atraído por el contraespionaje. En los años 80 se dedicó a reclutar espías comunistas en el seno de la populosa comunidad diplomática que gravitaba en torno a las Naciones Unidas. Uno de los más valiosos fue un agregado de Alemania Oriental. Sin embargo, en 1990, recién acabada la Guerra Fría, se incorporó a una unidad que se ocupaba del terrorismo en Oriente Próximo. Su trayectoria hasta aquel momento apenas le había preparado para este nuevo giro en su carrera, pero lo mismo se podía decir de todo el FBI, que consideraba el terrorismo más una molestia que una amenaza real. Resultaba difícil creer que, en aquellos radiantes días que siguieron a la caída del muro de Berlín, Estados Unidos todavía tuviera algún enemigo real. Después, en agosto de 1996, Bin Laden declaró la guerra a Estados Unidos desde una cueva de Afganistán. La razón que alegó fue que seguía habiendo tropas estadounidenses en Arabia Saudí 5 años después de la Primera Guerra del Golfo. El terror contra vosotros que lleváis armas en nuestra tierra es un derecho legítimo y una obligación moral, declaró. Decía hablar en nombre de todos los musulmanes e incluso se dirigió personalmente al secretario de Defensa estadounidense, William Perry, en su larga fatwa. A ti, William, te digo esto.
Sample complete. Ready to continue?